días, pues el día de hoy les vamos a hablar sobre las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son macromoléculas que están formadas por unidades estructurales llamadas aminoácidos. Muchos de estos contienen calcio, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y muchas veces también azúcar. Son indispensables para el cuerpo humano y para la vitalidad de este. Tenemos la proteína en ciertas partes de los animales. Lo tenemos de la carne, de los peces, de las leguminosas y también de las nueces. En este caso, si el cuerpo no tiene suficientes proteínas y no produce aminoácidos, lo que hacemos es que, como la carne de los animales es muy completa, lo agarramos para sustituirla y así se pueda producir el aminoácido correctamente. Estas también son necesarias para el crecimiento y el desarrollo de los tejidos en el cuerpo humano. Dentro de las proteínas hay una clasificación que son muy ramificadas y la primera son las simples, que están formadas únicamente por aminoácidos y cuando se hidrolizan pueden formar nitrógeno, oxígeno y carbono. Y luego están las conjugadas, que además de aminoácidos tienen grupo proteico, que son unión con otros compuestos. Sí. Las proteínas fibrosas son solubles en agua y tienen funciones estructurales como por ejemplo el colágeno, la creatina y la elastina, que están presentes en el cuerpo. Y las proteínas globulares son solubles en agua y tienen funciones enzimáticas, como por ejemplo la de transporte, la regulación y regulación de enzimas. Las hemoproteínas contienen un grupo hemo, que son combinadas, tienen la mioglobina y la hemoglobina. Y van a estar las glicoproteínas, que contienen carbohidratos, que están, por ejemplo, son las miosinas. ¿Sí? Según función, hay estructurales. Estas proporcionan soporte, resistencia y elasticidad a las células y los tejidos del organismo, que como ya se mencionó, el colágeno, que está presente en la piel, en los huesos, cartílago y tendones. Las enzimáticas, que son catalizadores biológicos que aceleran las reacciones químicas en los organismos. Y sí, las hormonales, que están presentes en todos los seres humanos, que actúan como hormonas, que son mensajeros químicos del cerebro que regulan diversos procesos del cuerpo, como la producción de estrógenos y otras hormonas. Las defensivas, que esas defienden al cuerpo de agentes biológicos, como son los patógenos, los virus y las bacterias. Las transportes son movidas dentro de la célula, ocurren dentro de la célula y transportan orgánulos hacia el exterior de la célula. Y este proceso es crucial para la función celular de todos los seres vivos. Y puede hacerse de diferentes maneras. En el almacenamiento hay algunas fuentes de reserva como los huesos, donde están las proteínas, y pueden encontrarse en los músculos esqueléticos, contienen una gran cantidad de proteínas estructurales. Dentro de la igualdad de su forma, que son las mixtas, son aquellas que combinan características de proteínas globulares y de las fibrosas. Son una combinación de las dos. Las globulares son proteínas con una estructura compacta y esférica y se diferencian de las proteínas y no son solubles en agua y desempeñan una variedad de funciones biológicas cruciales para el organismo. Las fibrosas son proteínas estructurales que se caracterizan por tener una forma alargada y tienen fibras resistentes. Son insolubles en agua y cumplen funciones de soporte, protección y resistencia a los organismos. Bueno, yo les voy a hablar sobre las estructuras de las proteínas. Estas estructuras, o sea, digamos que son a base de lo que se va formando la proteína. Todas estas estructuras tienen como principal, empieza con esto, digámoslo así. Todas poseen una estructura química central. Todo empieza con esto, que es la estructura primaria, esto que es la estructura secundaria, terciaria y la cuaternaria. Siguiente. Bueno, como ya les dije, tiene 4 estructuras: la primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La primaria, esta primera estructura, se forma por los aminoácidos que van de una manera lineal. Aquí pueden verlo, estos son los aminoácidos, así van formándose de una manera lineal. Es un aminoácido, aquí va yendo. Con esto empieza todo, así se van formando estas estructuras.
porque lo que cambia de todo empieza acá, porque estas estructuras lo que cambia es un aminoácido. Aquí puede haber uno, aquí otro, así distintos, y esto es lo que va cambiando cada estructura. Luego en la secundaria existen dos tipos de estructuras secundarias, las cuales son las láminas plegadas y la hélice alfa. Este de aquí es la hélice alfa, que va como en un, digamos, rollito, así, así, así. Esto, lo cual está, que ven aquí, esto que ven aquí, son puentes de hidrógeno, lo cual esto hace que se formen así en un hélice o en una lámina plegada. Aquí pueden ver los puentes de hidrógeno, son los que están aquí, y así van yendo. Esto depende de cómo estén los aminoácidos, digamos, de forma lineal, se va a formar cada uno de ellos, si es una hélice alfa o una lámina plegada. En la terciaria, la cual estas son de forma tridimensional, por una cadena polipeptídica. Estas determinan de, pues, las interacciones, pues, digamos, lo mismo, por si es un alfa, si es una hélice alfa o una lámina plegada. Es lo que va a ser como que estas se van a juntar y puede formar una proteína fibrosa o una globular. Y estas uniones que se hacen de cada una, pues puede ser a través de uniones de Van der Waals, de puentes de disulfuro, puentes de enlaces iónicos o enlaces de hidrofóbicos. En las cuaternarias, estas no todas las proteínas los poseen. Como pues ya les dije que van variando los aminoácidos, pues determina de si esa proteína pues llega a tener una estructura cuaternaria o no. Hay que no llegan a tenerlas, pero hay que sí, y pues estas cadenas tienen dos o más cadenas polipeptídicas, que son de las que les había yo comentado antes, de las terciarias, que tienen más. Esta aquí pueden ver 1, 2, 3, 4, y esta sí es una estructura cuaternaria, lo que forma a través de varias cadenas polipeptídicas. Grupos funcionales. Los grupos funcionales son átomos o arreglos de átomos que reaccionan de una forma determinada. Son la parte de la molécula responsable de su comportamiento químico. Existen grupos funcionales de las proteínas. Uno de ellos son grupos aminoácidos, el segundo grupos carboxilo. Y existen estructuras de grupo R y el grupo hidrógeno. Bueno, los aminoácidos son compuestos básicos de las proteínas. Son moléculas orgánicas que contienen un grupo funcional amino, que es NH2, y los grupos funcionales carboxilo, como SOH. Es un grupo funcional que se encuentra en compuestos orgánicos y que está formado por un grupo hidroxilo y un grupo carbonilo, unidos a ambos átomos de carbono. Una de sus características del carboxilo es polar, integra ácidos y puede formar enlaces de hidrógeno. El puente de hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno entre los aminoácidos son fundamentales para la estructura de las proteínas. Son esenciales para la estabilidad de la estructura tridimensional definida a las proteínas, y por lo tanto contribuye el complejo paisaje energético de las proteínas. Los enlaces de hidrógeno determinan la forma tridimensional de las proteínas. Los enlaces de hidrógeno entre los residuos aminoáticos cercanos del lugar a la estructura secundaria de las proteínas. Los tipos de estructuras secundarias, la elipse alfa es una estructura secundaria de las proteínas. La conformación de beta o lámina plegada es otra estructura secundaria de las proteínas.
Puentes del hidrógeno. Los puentes del hidrógeno son un tipo de interacciones entre un átomo electronegativo, NOOF, un átomo de hidrógeno. Los enlaces del hidrógeno son más fuertes cuando los tres átomos están en línea recta y la distancia total se acerca a 3A. Las 3A, es decir, los isótopos del hidrógeno. El primero es un protrio, el isótopo más común de hidrógeno, perdón. El segundo es deuterio, está formado por un protón y un neutrón. El tercero es un triteo, su núcleo contiene un protón y dos neutrones. Perdón. El grupo R es una cadena lateral que identifica a cada aminoácido y que contribuye a la estructura de las proteínas y determina sus propiedades químicas y biológicas. Un ejemplo del grupo R es: si el grupo R es un átomo de hidrógeno, el aminoácido es glicina. Una de sus características es una etiqueta genérica para una cadena lateral, determina las identidades de la aminoácida y contribuye a la estructura de la cascada de las proteínas. Función de las proteínas. Las proteínas tienen papeles importantes o muy importantes en el cuerpo. Las proteínas son necesarias para el cuerpo. Ayudan a un correcto desarrollo de las personas jóvenes. Ayudan en el metabolismo, pero yo les hablaré sobre más específicamente los papeles de las proteínas. Uno de los papeles de las proteínas es el papel estructural. Algunas proteínas son encargadas de mantener unidos los tejidos. Con los tejidos nos referimos a la piel. Un ejemplo de este tipo de proteínas es el colágeno. El colágeno se puede encontrar en los huesos, se puede encontrar en la piel, como les comenté, y funciona como una especie de pegamento, aporta resistencia a los huesos y a la piel y elasticidad para esta. Otro papel importante de las proteínas es el inmunológico. Cuando nosotros contraemos una enfermedad o un agente externo en general, con agente externo me refiero a una bacteria, un hongo o algún virus, nuestro cuerpo en forma de defensa libera anticuerpos. Todos estos anticuerpos son proteínas. A esas proteínas se les llama inmunoglobinas. Ayudan a que el cuerpo pueda expulsar todos estos agentes externos y pues estemos en una correcta salud. Otra de las funciones de las proteínas es la motora. La función motora nos referimos a el movimiento. Hay dos proteínas que son las encargadas de la extensión y la contracción muscular. Estas son la miosina y la actina. La miosina y la actina a la par ayudan a que la extensión del músculo y la contracción del músculo suceda de manera correcta. Para evitar calambres o problemas musculares se necesita que la miosina y la actina estén correctamente en el cuerpo. Y otra función de las proteínas es la función hormonal. Las proteínas igual ayudan a regular el metabolismo. Algún ejemplo de estas proteínas que ayudan a mejorar el metabolismo o a tener equilibrado el metabolismo y el cuerpo podría ser la insulina. Como ya saben, la insulina se encarga de reducir los niveles de glucosa en el cuerpo. Entonces, sin la ayuda de la insulina suceden enfermedades como la diabetes tipo 2, lo que pasa es que al no tener la suficiente insulina o que el cuerpo no genera la suficiente insulina, los niveles de glucosa en la sangre aumentan y entonces empiezan a tener problemas. Otra proteína importante es el cortisol. El cortisol es una proteína encargada de hacer que podamos reaccionar de manera correcta ante situaciones de estrés. Entonces es cuando empiezan los problemas de cambios de humor o así, porque el cortisol o esta proteína no está desarrollada correctamente en el cuerpo. La importancia de las proteínas para el ser humano. Las proteínas son moléculas muy importantes para nosotros, ya que tienen un papel muy importante en la función de los tejidos y órganos.
tejidos como el epitelial, el nervioso y el muscular, y en órganos tiene una función en los órganos como el corazón, el pulmón, el cerebro y el riñón. La importancia que tienen las proteínas para nosotros, como punto número 1, es el crecimiento y el desarrollo. El crecimiento en niños como de 7 a 11 años y el desarrollo de adolescentes como de 15 a 18 años. Como punto número 2 es el mantenimiento de la salud. Las proteínas son muy importantes ya que mantienen a los tejidos y a los órganos con salud, o sea, permite que estén nuestros tejidos y órganos bien. Y como punto número 3, la prevención de enfermedades. Las proteínas son muy esenciales e importantes ya que nos ayuda a prevenir enfermedades como la desnutrición y la anemia, y mejora el funcionamiento inmunológico y nos ayuda a prevenir enfermedades. Por eso es muy importante las proteínas para nosotros. Las fuentes de proteínas que podemos encontrar en los alimentos son como la carne de origen animal, los lácteos, los frutos secos, los cereales y frutas y verduras. Como por ejemplo podemos encontrar las proteínas en verduras como la espinaca, el brócoli y el coliflor. Y en verduras podemos encontrar las proteínas como por ejemplo en plátano, guayaba, aguacate y mango. De proteínas dependiendo de las bebés y niños pequeños. De los 0 a 6 meses deben consumir de 9.1 gramos. De 7 a 12 meses deben consumir 11 gramos al día. A partir de 1 año a 3 años deben consumir 13 gramos al día. De aquí pasamos a lo que es niños y adolescentes. Los niños a partir de 4 a 8 años deben de consumir 19 gramos al día. De ahí pasamos a niños de 9 a 13 años, deben de consumir 34 gramos al día. De ahí pasamos a los adolescentes de 14 a 18 años. Los varones deben consumir 52 gramos al día y las mujeres 42 gramos al día. De ahí pasamos a lo que es los adultos. Los adultos a partir de los 19 a 30 años deben de consumir 56 gramos al día. De ahí pasamos a los adultos más grandes de 31 a 50 años. Por lo regular deben de consumir 0.8 gramos al día. De aquí pasamos de 50 a 80 años en adelante. Lo que deben de consumir las personas mayores de edad es de 70 a 80 gramos al día, dependiendo si es mujer o varón. El metabolismo de las proteínas consta de dos fases, que es el catabolismo y el anabolismo de las proteínas. Pero el catabolismo empieza cuando nosotros ingerimos la comida, que en este caso es la carne, el queso, la leche y los derivados de los lácteos. Todos estos alimentos son degradados parcialmente gracias a la saliva, ya que estos mecanismos entran en acción. Cuando los alimentos llegan al estómago, estos reaccionan gracias a los ácidos intestinales. Cuando están en el páncreas se activa la enzima pepsina. En el intestino delgado se podría decir que estas moléculas de alimento ya no son considerados alimentos, sino ya son aminoácidos. Y en esta parte empieza la síntesis de los alimentos, de las proteínas, perdón. Esos aminoácidos son absorbidos por la vena y son transportados hacia el hígado. Y de aquí son absorbidos nuevamente por el torrente sanguíneo, pero solamente son absorbidos los aminoácidos que son necesarios para el cuerpo. Los que son innecesarios son desechados mediante el sistema excretor. Las principales vías de los aminoácidos en los mamíferos están los caminos metabólicos comunes,
Estas ocurren distintamente en procesos de síntesis o de degradación. Luego está la síntesis de los aminoácidos, que están formados por un esqueleto de carbono y un grupo amino, lo cual debe ser estimado por separado. Luego está la degradación de los aminoácidos. La degradación de los aminoácidos, el residuo de carbono, sigue una vía metabólica y libera una esencia de energía. Y luego el grupo amino se elimina de forma áurea y luego secundariamente de amoníaco. Los aminoácidos se pueden transformar en distintas sustancias. Algunos de ellos se descarboxilan. Los aminoácidos, como bien su nombre lo dice, son las proteínas. Cuando tú comes un alimento, esas proteínas del alimento se degradan. Una vez hecho que se degradan, se les llama aminoácidos. Esos aminoácidos se van distribuyendo en varias partes del cuerpo y se va creando lo que es la parte de la energía del cuerpo y puede generar calor en el cuerpo. Y también los aminoácidos también pueden servir para, ¿cómo se llama? Para crear las hormonas, los tiroides, y pueda aumentar lo que es el pigmentado. De ello voy a hablar también del metabolismo lento y rápido, por lo que están viendo acá, ese es el metabolismo rápido, que significa que cuando comen un alimento, rápidamente su metabolismo consume todo lo que está en su panza y adquiere lo que son los aminoácidos y las proteínas. El metabolismo lento ocurre lo contrario. El metabolismo lento no consume tantas proteínas y es más lento en consumir todas las proteínas y los aminoácidos del alimento. ¿Cómo podemos hacer que tu metabolismo sea más rápido? Para aumentar esto debes de comer lo que es comida de carbohidratos, por ejemplo agua, aguacate, canela, un montón de proteínas para que pueda avanzar lo que es el metabolismo rápido. En cuestión del metabolismo lento, pues es cuestiones de las personas que comen comida chatarra y eso es malo. También puede ser que cuando tú vayas comiendo comida chatarra es muy difícil que tu metabolismo lo ingiera tan rápidamente y puede mantenerse durante 2 horas en el estómago. Bueno, yo les voy a hablar sobre la alternoesclerosis. La alternoesclerosis es una enfermedad provocada principalmente por la acumulación de una sustancia pegajosa en las arterias, lo que va provocando una obstrucción y complicaciones en lo que viene siendo en la parte afectada. La alternoesclerosis se puede dar de distintas maneras y dependiendo de a qué zona esté afectando va a tener un nombre u otro. Voy a hablarles ahora como primero la alternoesclerosis coronaria. La alternoesclerosis coronaria es una alternoesclerosis que afecta principalmente a las arterias del pecho, provocando una obstrucción en estas mismas, y algunos de los síntomas característicos de este tipo de alternoesclerosis vienen siendo ser el dolor de pecho y dificultad para respirar. La alternoesclerosis periférica es la alternoesclerosis que afecta principalmente a los vasos sanguíneos de las extremidades, como viene siendo ser los brazos y las piernas. Esta da síntomas que vienen siendo hacer entumecimiento de las piernas y dolor, así como de los brazos. Y la alternoesclerosis de las arterias carótidas, como su nombre lo indica, es una obstrucción a las arterias carótidas, lo que da como resultado el bloqueo del flujo sanguíneo normal hacia las arterias de la cabeza. Algunos de los síntomas que provoca este tipo de alternoesclerosis es dolor de cabeza muy repentino y fuerte. Los síntomas, las formas de tratamiento para estas enfermedades son muy comunes, por así decirlo, porque simplemente con hacer buen ejercicio, tener una buena dieta
y evitar consumir alimentos con altos contenidos proteicos, se puede evitar este tipo de arteriosclerosis. Pero una vez ya teniendo la forma de tratarlos, viene siendo tomar medicamentos anticoagulantes, aunque no es muy recomendado porque estos medicamentos a la hora de tener algún incidente pueden provocar la pérdida de la vida, porque la sangre no va a coagular de la forma correcta. Y medicamentos antihistamínicos, que vienen siendo ser medicamentos que inhiben la producción del colesterol malo en el cuerpo. Bueno, yo les voy a hablar de una enfermedad por déficit de proteínas. Esa enfermedad se llama la enfermedad de Kwashiorkor. Esa enfermedad es una forma de desnutrición que se da en niños de 1 a 3 años, que es la edad más común en la que se presentan esos niños. Algunos de los síntomas que podemos notar es que puede haber cambios en la pigmentación de la piel de los niños, abdomen grande, sarpullido, fatiga, diarreas, cambios en el cabello del niño, irritabilidad, diarreas. En algunos de los tratamientos que se suministran son suplementos alimenticios, vitaminas, minerales. Se pueden administrar sueros también, y se suministra un medicamento que se llama Resomal. Ese medicamento sirve para la solución de rehidratación para la desnutrición de los niños.